pobrecito que no tiene casa, o ay, que no le llega para más al pobrecito, no sé, vas a estar como viviendo en la calle. Y hombre, es que un edificio está construido, pero está construido en la calle. Hay gente que me ha llegado a decir que si mi familia se dedica al mundo del circo, solo por vivir en una autocaravana. Qué vergüenza decir esto, no, porque a mí me da igual lo que piense la gente. Tus jefes, entiendo, tus compañeros de trabajo, si saben que estás en una autocaravana. No lo saben. Ya empieza la aventura, porque muchas veces pensamos que necesitamos más de lo que tenemos y no es. ¿Os imagináis viviendo en una autocaravana en una ciudad o en un sitio donde tengáis que ir todos los días a un trabajo físico? Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Normalmente no suelo traer a personas así, suelo traer a personas más que pues tienen un trabajo remoto o que hacen trabajos temporales o incluso que se pasan unos meses sin ningún tipo de trabajo. Pero esta vez vamos a hablar con Antonio, alguien que tengo muchas ganas de charlar porque llevo mucho tiempo siguiendo lo que hace y cómo comparte de forma muy natural su vida teniendo un trabajo, bueno, al que ya veréis cómo es un trabajo, bueno, es muy normal y no vive en una casa, sino que pues lleva ya años que tomó esa decisión de vivir en una autocaravana. Antes de darle paso, vamos a agradecer a Zalba Caldú. Ya sabéis que es el seguro para furgonetas, camper, coches clásicos, motos que podéis encontrar. Tendréis un enlace en la descripción de este episodio, como siempre. Así que ahora sí, vamos a darle paso. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, nada, con ganas de charlar contigo, como decía al principio. Bueno, si quieres, habrá mucha gente que todavía no sepa quién es, aunque quién eres, pero por la voz igual ya le suenas a alguno, o por el título que hayamos puesto en este episodio. Pero para los muchos que todavía no te conocen, cuéntanos quién es Antonio y cómo es que vives en una autocaravana. Pues nada, soy Antonio, soy dromomaniático, así me conocen en YouTube. Y nada, decidí hace 4 años pues emprender este estilo de vida. 4 años, ¿eh? No sabía yo exactamente cuánto tiempo había pasado, pero 4 años, joder, qué pasada. Cuéntame si quieres un poco cómo fue el inicio, ¿no? Cómo de repente, pues viviendo en Madrid, si no me equivoco, creo que habías tenido algunos problemillas con algunos compañeros de piso, pues se te pasó por la cabeza el irse a vivir a una autocaravana, ¿no? Pues todo fue por eso, la verdad. Bueno, yo en 2018 me compré un piso, pero en Benidorm, porque yo soy de Alicante. Y cuando ya me lo compré, Sí. dije, ¿por qué me lo he comprado en Benidorm y no en Madrid? Y es que en verdad, Madrid para vivir no me gusta, pero por trabajo pues tengo que estar aquí. Y entonces tampoco me gusta porque es muy caro los pisos. Total, que investigando, vi que había gente que se iba de vacaciones con autocaravana 2 meses, 3, 4, que luego volvía a su vida normal. Y dije, ¿y si esos 2, 3 o 4 meses yo los cojo y lo convierto en, yo qué sé, pues 2, 3, 4, los años que haga falta? Me lo tomo como un viaje, pero sin salir de la zona en la que estoy viviendo. Sí. Cuéntanos un poco también, pues, a qué te dedicabas, a qué te dedicas ahora, porque tienes un trabajo también que no te obliga a trabajar 12 meses o 11 meses al año como trabajo más tradicional, ¿no? Sí, claro. Yo antes trabajaba en un polideportivo, era instructor, he sido durante 12 años instructor y luego ya, bueno, me saqué en ese tiempo la carrera de maestro de educación primaria y oposité en 2019, me saqué la plaza no, sino que aprobé, pero por falta de puntos no conseguí la plaza. Y como vi que me iba a sumergir en este mundo de interinos, que es un caos porque te pueden mandar a cualquier sitio de la Comunidad de Madrid, aparte de eso, que estaba conviviendo mal en pisos con los compañeros y no encontraba así mi vivienda ideal, podríamos decir, pues decidí investigar sobre este tema. Me costó un año decidirme porque antes quería saber que todas mis necesidades estaban cubiertas, diarias, que no iba a tener ningún problema, porque una vez diera el paso sabía que no podía volver
volverme atrás. Y lo que me sorprendió es que fui valiente porque yo nunca había estado en una autocaravana, ni dentro, ni me había ido de vacaciones, ni conocía a nadie con autocaravana, nada. Bueno, qué interesante porque hay mucha gente que empieza en el mundo de las autocaravanas ya cuando de pequeño pues igual había estado en campings o de pequeño pues sus padres habían tenido una caravana o cosas así, ¿no? Pero, joder, que te lances a esto así de repente, tengo muchas preguntas para hacerte, como por ejemplo, ¿cómo se lo tomó tu familia y tus amigos, ¿no? Cuando les cuentas, oye, voy a dejar el piso en el que estoy viviendo y me voy a una autocaravana. O cómo fue comprártela y todo ese proceso también. Claro, estuve mirando muchos sitios en Madrid y al final me tuve que ir a Galicia. Y cuando ya la vi, que dije, es que esta es la mía, porque yo también quería que fuera no para muchas personas, porque sí que hay algunas que tienen como muchas literas y entonces eso me iba a quitar a mí espacio, porque al final iba a vivir yo solo. Entonces vi la que tengo ahora y dije, es que es la distribución perfecta. Y nada, primero se lo comenté a mi mejor amiga porque digo, a ver, yo ya sé que estoy un poco loco, pero quiero también saber la opinión de los demás para ver si se me ha ido la olla del todo. Total, que se quedó un poco extrañada, así como diciendo, Dios, jamás pensé que alguien me iba a formular esta pregunta. Y nada, le encantó la idea, luego ya empecé con otra amiga, porque yo en principio quería una furgoneta camperizada grande, para no dar el canteo en la calle. Y esta segunda amiga que se lo conté Sí, me dijo, mira, si va a ser a diario, que no va a ser de vacaciones, mejor cómprate una autocaravana que vas a estar mucho más amplio y más a gusto. Y entonces por ella decidí empezar a mirar autocaravanas. Y luego ya pues se lo conté a otros amigos míos, al principio pues claro, risas en plan de, ¿en serio? Empezaron a reírse y claro, pues yo tenía pues mis fotografías, mis cosas en documentos, no para justificarme, porque yo lo tenía claro, pero sí para demostrarles que se podía hacer. Y cuando ya les hice la presentación, pues alucinaron. Y lo mismo pasó con mis padres. Bajé a Alicante, quedé con ellos para comer y me llevé toda la documentación para tranquilizarles de que no me había vuelto loco y que se podía hacer esta locura. Y la verdad que muy bien, mi padre, como le encanta viajar y todo, pues súper bien. Mi madre sí que las madres se asustan más porque, ay, vas a estar como viviendo en la calle. Y yo, hombre, es que un edificio está construido, pero está construido en la calle. Pues yo, mi vivienda está en la calle, en la acera, pero en la parte de lo que es la carretera, no en la otra. Y muy bien, porque es claro. eso, que la libertad que sientes de poder aparcar en cualquier calle, que quepa este vehículo y que esté permitido, pues te amplía lo que es la visión de la ciudad y de las zonas de España, porque yo no salí de España con la autocaravana, te las amplía un montón. Sí. Nada, me encanta y luego también tengo mucha curiosidad de qué hubiese pasado si esas primeras amigas que nos comentas con las que compartiste tu plan, imagínate que te hubiesen dicho, no, no, es una locura, no lo hagas. Si todo el mundo se te hubiese echado en contra, ¿no? Tu familia, ¿crees que lo hubieses hecho? Yo creo que al final lo hubiera hecho porque hubiera tardado más, eso sí, hubiera tardado mucho más en hacerlo, pero como lo tenía todo tan estudiado y tan organizado para que fuera un sí, no fuera un bueno, a lo mejor, no, porque claro, yo para comprarme la autocaravana tuve que pedir un préstamo y digo, si lo pido y lo compro, ya no puedo decir al mes, ay, pues ya no me gusta. No, ya tengo que cargar con las consecuencias. Y la verdad que muy bien, estoy Sí, sí. muy contento, muy contento. Qué guay. Y vale, has comentado una cosa que me parece muy interesante, que no se habla mucho, es el tema de las distribuciones de las autocaravanas, bueno, y furgonetas camper también, que da la Sí, sensación como que están pensadas para viajar con 4, con 6, pero joder, sí. ¿qué pasa si una pareja quiere una furgoneta, ¿no? Mucha gente cuando ve mi furgoneta que tenía antes o el camión que tengo ahora me dicen, claro, esto está muy bien para uno, para dos, pero yo es que tengo familia. Yo, bueno, pues si tienes una familia no te haces un camión como esto, ¿no? Te haces algo Claro. con una distribución diferente. Y me imagino que te costó encontrar esa furgoneta, ¿no? Cuéntanos también, esa autocaravana, perdón. Cuéntame qué autocaravana es, qué tamaño tiene y así un poco por encima la distribución, si quieres. Sí, pues es una Carioca capuchina. Me la compré bueno, la vi en Galicia,
en una empresa de autocaravanas y la verdad es que la vi y me encantó porque sobre todo yo quería que la cama la tuviera elevada justo donde está la cabina, pues encima, porque así me ahorraba mucho espacio, que no se estuviera a pie de suelo. Y entonces luego dije, la Sí. cabina pues la utilizaré pues para dejar a lo mejor trastos. Y luego sí que es verdad que porque yo tampoco pedía mucha cosa. Yo quería que tuviera una mesa grande, sofás, un sofá donde tumbarme, nevera y baño completo. Y sobre todo también quería mucha capacidad de armarios y tal, pues por el tema, pues ropa de invierno, ropa de verano, mantas, toallas. Y entonces cuando la vi dije, es que es perfecto porque sé que todo lo que tengo que yo he pensado que voy a meter dentro de una autocaravana, todo me cabe y me sobra espacio. Así que yo creo que es cuestión de mirar lo que tienes y lo que necesitas, porque muchas veces pensamos que necesitamos más de lo que tenemos y no es verdad. Y mucha gente sí que me ha comentado que le encanta la distribución de mi autocaravana, que no encuentran. Sí, sí, no es fácil. Sí, más que nada porque yo creo que la autocaravana al final está enfocada a viajes de mucha gente, ¿no? 5 o 6 miembros para ahorrar en tema hoteles. Y yo creo que eso está cambiando ahora. Ahora, pues, visto cómo las furgonetas camper se están haciendo para 1 o 2 personas, máximo 3. Creo que ese concepto está cambiando. Sí. Bueno, entonces te vas a Galicia, compras una autocaravana, te la llevas a Madrid y ¿cómo fue empezar a vivir en la autocaravana? No sé qué época del año era, porque claro, en Madrid para mí tiene una gran pega, que es que en verano te asas, hace muchísimo calor y en invierno es un sitio Sí. que hace frío, ¿no? Entonces, como qué época era, qué sensaciones tuviste y también tengo curiosidad de cómo era ir a trabajar cuando empezar a ir a trabajar dejando tu casa, tu autocaravana ahí, ¿no? Pues mira, fue en diciembre y fue en el puente este que hay a principio de diciembre, no sé cómo se llama. Sí, No sé, bueno, fue ese puente. Y fui con la primera amiga que se lo conté, me acompañó en coche, pasamos noche allí en Galicia y al día siguiente fui a ver la autocaravana. Y nada, la vi y pues me encantó, firmé, di todos los documentos y tal, y entonces mi amiga ya se fue con su coche y yo volví en autocaravana, que dije, madre mía, desde Galicia hasta Madrid y en un cierre de puente, que iba a haber tráfico, y yo la primera vez que manejo algo tan grande. Pero no, fui muy tranquilito, muy bien, aparqué como pude, que era algo que también me preocupaba, y la dejé aparcada porque yo tenía contrato en el piso hasta finales de diciembre. Entonces, cuando ya me dieron las vacaciones de Navidad, ya me despedí, cogí todo, lo puse todo en la autocaravana sin ordenarlo y me bajé con ella a casa de mis padres para ya dejar cosas allí, organizar, limpiar bien, ver lo que me hace falta, lo que no, todo eso. Y luego ya empecé a vivir el 3 de enero. Ya la cogí la autocaravana, me fui a Madrid, aparqué a 5 minutos de mi trabajo y muy bien. Al principio un poco raro porque digo, ¡buah! Ya empieza la aventura, pero vamos, lo que yo no dormía en pisos compartidos, debido a que mis compañeros pues salían de fiesta o hacía mucho ruido y tal, empecé a dormirlo cuando ya me fui a una autocaravana. Así que muy contento, muy contento. qué guay. Bueno, y háblanos un poco entonces de tu trabajo, de qué trabajas y cómo lo compaginas con vivir en una autocaravana. También no sé si tus jefes, entiendo, tus compañeros de trabajo, si saben que estás en una autocaravana. No, no lo saben. A ver, cuando estaba en el polideportivo, que fue cuando empecé con la autocaravana, sí, porque ya llevaba 10 años trabajando allí y había mucha confianza. Me costó decirlo, pero lo dije y se lo tomaron como un poco diciendo, estás bastante loco, o diciendo, bueno, eso hasta que encuentres un piso, como diciendo, no puedes, porque como desconocen el tema, te dicen, bueno, ¿y qué comes? ¿Qué cenas? Y a ver, que yo tengo mi cocina con mis fogones, me he comprado un horno, ¿sabes? Que tengo de todo, digo, es como tu casa, pero reducido, ya está, no tiene más. Y claro, se quedaban como sorprendidos diciendo, ay, pues no lo sabía. ¿Sabes? Hay gente que me ha llegado a decir que si mi familia se dedica al mundo del circo, solo por vivir en una autocaravana. Entonces, como me he encontrado de todo, pero bien, luego ahora sí que, ahora como estoy de interino en Coles, y ahora mismo estoy hablando contigo y estoy en un pueblo de Madrid, porque mañana ya empiezo a trabajar allí.
otra vez. No lo he dicho. Sí que suelo decir pues que tengo un piso compartido en el centro de Madrid o tal, pero no digo que en verdad vivo a 10 minutos del colegio. Porque sí que es verdad que en este Ya. cole en el que estoy me puse a 5, yo me podría poner casi en la puerta, pero no lo hago porque intento que haya como una distancia razonable para separar los dos mundos, el trabajo y mi vida personal. Entonces aparqué a 5 minutos y sí que es verdad que a las 2 semanas una niña del cole se quedó mirándome diciendo, tú eres el profe de la clase de al lado. Y entonces sí que es verdad que luego me vino una niña al día siguiente de mi clase y me dice, mira, es que esa niña dice que vives en una autocaravana. Y yo, no tengo una autocaravana, yo tengo mi casa, no sé qué. Porque tampoco quiero que se dé a conocer que estoy cerca del colegio con una autocaravana por los problemas, tanto buenos como malos que pueda repercutir eso. Entonces lo que hice fue irme a 15 minutos andando del pueblo en el que estoy. Más que nada porque sí que es verdad que tengo compañeros que siendo profesores han tenido muy malas experiencias y a lo mejor iban al trabajo con el coche y tenían problemas con los niños y luego les pinchaban las ruedas, les rayaban el coche, que a mí no me ha pasado nunca, pero basta que lo diga como para que pase. Entonces prefiero ese tema no meterlo en la situación laboral que tengo ahora. Ya. Sí, a ver, es algo también que entiendo. En mi caso, yo cuando empecé a vivir en una furgoneta, yo también estaba en una ciudad, además una ciudad grande también, donde yo iba a mi trabajo y en ese momento trabajaba en el ejército australiano. Ujú, Para lo que hacía era ayudante de cocina, ¿no? Y no le decía a mis ujú. compañeros que vivía en la furgoneta en la que iba a trabajar. Se creían que era, Claro, bueno, mi furgoneta de vacaciones o lo que sea. Pero claro, me daba cuenta que había también como mucho, un poco como un estigma social que creo que ahora se está quitando. Yo creo que ahora, el día que les digas a tus compañeros y demás que vives en una autocaravana, yo creo que no va a ser como hace 5 años o 10 años o como cuando la sensación que tú decías, ¿no? Que te iban a mirar un poco como, joder, pero ¿y cómo sí. cocinas? ¿Y cómo? Yo creo que ahora ya se ve como algo más guay. Yo creo que gracias a las redes sociales y demás. Entonces, bueno, pues creo que puede ser interesante escuchar la historia de cuando ellos se enteren de todo esto. Sí, a ver, cuando ya termine por fin teniendo plaza fija y conociendo bien a lo que es pues, el equipo directivo, los compañeros y todo, ya sí que lo diré porque, a ver, es lo que yo digo, a ver, yo no me avergüenzo de la decisión que he tomado porque me ha abierto muchas puertas y gracias a esto no solo puedo vivir solo, que es lo que quería, y gastando menos recursos, como por ejemplo no gastar electricidad ni agua, pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo que yo he vivido, los veranos que he vivido con la autocaravana, es que eso ya me ha valido la pena el gasto que he tenido y la decisión que he tomado. Entonces, no Sí, es algo que yo diga, qué vergüenza decir esto, no, porque a mí me da igual lo que piense la gente. Normalmente la gente pues suele decir, o yo qué sé, digo yo, los estigmas que hay, pues pobrecito que no tiene casa, o ay, que no le llega para más al pobrecito, no sé. Entonces, tampoco quiero que sea esa situación en gente que ni siquiera me conoce apenas. Por eso, cuando ya ya, estoy decidido, cuando entiendo. ya conozco a la persona bien o sé que va a estar en mi vida durante mucho tiempo, pues sí que lo cuento. Por lo demás, pues intento no dar explicaciones. Sí, es que yo me estoy acordando de mi caso y no solo que no se lo contaba a los compañeros de trabajo, sino que ni siquiera se lo contaba a mis tías. Yo me acuerdo que en esa época yo escribía en un blog donde contaba un poco mis historietas viajando por Australia y Sí, eso, o sea, en el momento que me fui a vivir a la furgoneta, dejé de escribir porque me daba vergüenza contarlo, porque sabía que claro. mis tías lo iban a leer y todo. O sea, mi padre, mi hermana sí que lo sabían, pero otros familiares no. Y yo en ese momento, sinceramente, me sentía un poco avergonzado, aunque para mí era la leche y estaba encantado, pero me daba un poco cosa de decirlo. Y vale, ya nos has contado un poquito que has pasado ahí veranos. Bueno, si no me equivoco, en verano además no creo que no trabajas, entonces por lo que creo que haces es viajar un poco más, pero bueno,
también habrás pasado días de muchísimo calor en la autocaravana y días de muchísimo frío, ¿no? La Filomena también la pasarías. ¿Cómo es vivir en una autocaravana con esos climas extremos? Pues yo, por ejemplo, es que yo el frío lo llevo muy bien. Entonces la Filomena para mí no fue una preocupación a nivel de pasar frío. La Filomena lo que sí que me preocupaba era, bueno, aparte de que nevó muchísimo, pues tuve que irme al techo y quitar la nieve por si se volvía hielo, pesaba y yo qué sé, el techo se caía, no sé, es que me pasaron mil cosas por la cabeza. Y lo que sí que me preocupaba era que se congelaran las tuberías, que hubiera alguna fuga. Eso sí, pero por el tema frío yo me abrigaba con la calefacción. Es que teniendo calefacción dentro, la verdad que el frío poco lo notas. Lo que sí que paso muy mal es el calor, porque no regulo bien la temperatura de mi cuerpo y entonces con el calor empiezo a agobiarme, pero es como una sensación interna que no sé explicar. Y claro, esta autocaravana no tiene aire acondicionado. Sí que es verdad que hace un mes he puesto el enfriador ya por fin. Aún no lo he usado porque este año estamos casi en junio y se está portando bien en cuanto a temperatura, pero sí que tengo varios vídeos en el canal que llegaba al límite. El año pasado, por ejemplo, en junio, tuve que irme a casa de una amiga porque 3 días porque era insoportable. No podía dormir por la noche, me agobiaba, tenía que salir fuera también hacía el mismo calor, no sabía dónde meterme. Igual que cuando tienes frío te abrigas y te pones más capas, al tener tanto calor ya no tenía más ropa, era como me quiero arrancar la piel porque no podía más. Entonces, cada movimiento que hacía en la autocaravana me generaba calor. Claro, cocinar con el fuego, vamos, ni pensarlo, me tenía que comprar pues cosas pues típicas de verano, gazpacho, ensaladas, hacerme ensaladas o hervir por la mañana pasta y tener para 2 o 3 días. Entonces yo es que el calor lo llevo muy mal. Sí. Pero bueno, también cuando estaba en pisos compartidos, que normalmente en Madrid no suelen tener aire acondicionado, me pasaba lo mismo, que con un simple ventilador que tenía me ahogaba. Entonces ahí no le encuentro tanta diferencia. Sí que es verdad que el calor que se puede generar dentro de una autocaravana es mayor que en un piso, pero ahora mismo teniendo el enfriador y sobre todo buscando sombras, se aguanta bastante bien. De todas maneras, es que Madrid en verano es insoportable. Cuando yo ya me voy de aquí, que me voy siempre hacia la costa, nunca tengo problemas. Los problemas de calor son aquí en la capital. Y luego también, bueno, has hablado del tema de las sombras, que ya sé que vas tapándote un poco con los edificios para buscar la sombra cuando hace calor. Me parece una idea buenísima. Pero claro, háblanos también un poco del tema del sistema eléctrico, porque en ese momento cuando tienes sombra, pues las placas solares no hacen su función y entonces entiendo que tienes problemas eléctricos. Y no solo en verano, sino que en invierno también. Si hay una semana que está lloviendo en Madrid, entiendo que también tendrás problemas eléctricos, ¿no? Sobre todo, además, si no eres una persona que se está moviendo continuamente. Sí, claro. A ver, el invierno es más agradecido para vivir en autocaravana porque en vez de buscar la sombra, siempre buscas el sol. Y es más fácil aparcar en un sitio donde hay sol casi todo el día o luz solar para cargar tanto las placas como para tener calor dentro. Y en verano sí que, por ejemplo, el año pasado, que fue cuando conseguí una sombra casi todo el día, sí que es verdad que la placa solar se me quedó frita, no, sino sin apenas generar energía. Entonces tuve que volver a mover la autocaravana porque ahí era imposible. Seguía teniendo calor, no me daba el sol, no cargaba la placa solar y por tanto el ventilador también dejó de irme, tuve que cambiarlo enseguida porque no se podía. Fueron 3 días duros. Ya me imagino, sí, sí. Sí, ahora mismo, por ejemplo, en diciembre le metí otra placa solar y a día de hoy no he tenido problemas algunos. Cuando llueve, que me dices tú, como siempre hay claridad, algo se carga y la verdad que en semanas de lluvia, en invierno, incluso en la Filomena, no me quedé a cero. Como a lo mejor en una buena sombra que sí que no entra nada de luz. Ya. Vale, bastante interesante. Bueno, desde aquí invitar a todo el mundo que si quiere escuchar
un poco estas reflexiones que va haciendo y todos los problemas que se va encontrando Antonio, visitar por supuesto su canal de YouTube, Dromomaniático, que lo dejaremos por supuesto en el artículo que acompaña este episodio, pero de verdad que para mí son vídeos súper interesantes y muy muy reales. Pero cuéntanos también un poco cómo haces con el tema del aparcamiento, porque claro, estando en una ciudad, entiendo que las cosas se pueden complicar un poco. No sé si tienes como 2 o 3 sitios donde por los que te sueles mover y vas aparcando. También no sé si lo sueles dejar una semana seguida en el mismo aparcamiento o la vas moviendo cada 2 o 3 días. Pues algo que yo recomiendo si hay alguien que quiere hacer este cambio a este estilo de vida es que antes de hacerlo tenga como 5 o 6 zonas que haya visto en persona donde pueda caber la autocaravana, que es lo que hice yo antes de comprarla. Yo sabía dónde trabajaba, que no es en el Madrid centro, sino está cerca de Barajas, y entonces empecé a observar que habían furgonetas camperizadas unos días, otros no, caravanas, que había, vamos, que era muy accesible el poder aparcar en zonas grandes, porque claro, la autocaravana son 6 metros, creo que son 6 metros y algo, y entonces necesitas mucho espacio. Entonces yo me hice un mapa de si a lo mejor una zona me fallaba, pues me iba a la segunda. O si el fin de quería desconectar, pero estar cerca de una boca de metro, pues me tenía que ir a tal sitio. Y la verdad que nunca me han fallado esas zonas. Incluso el año pasado que estuve más metido todavía en ciudad porque el cole que me tocó estaba cerca de la calle Alcalá. Vamos, investigando, al final encontré una calle donde hay 4 o 5 autocaravanas aparcadas. Lo que pasa que ahí no viven, sino que son de propietarios que viven enfrente en los edificios. Y lo muevo, pues la suelo mover cada semana. Normalmente el fin de semana sí que aprovecho para moverla un poco, limpiarla por fuera, vaciar los depósitos, llenarlos. Y según he estado observando yo, por ejemplo, en esta calle que hay 4 o 5 autocaravanas, esas no las suelen mover todas las semanas, que no sé si por ley esta es obligación o no me acuerdo, pero hay algunas que llevan ahí meses, porque se ve que no las utilizan demasiado. Las tienen ahí pues aparcadas hasta que a lo mejor pues llega un puente, Semana Santa, vacaciones de verano, pero yo suelo moverla eso, intento cada semana. No. Sí, me parece lo suyo, la verdad es que creo que es buena idea moverla de vez en cuando. Pero bueno, creo que tampoco tendrás que ir, por ejemplo, muy a menudo a buscar agua, porque si no me equivoco, estás apuntada en un gimnasio y te sueles duchar ahí. Cuéntanos un poco cómo lo haces. Sí, claro, una necesidad que yo tenía cubierta desde el principio era decir, a ver, si yo trabajo, porque en esa época trabajaba en un gimnasio, digo, pues ya está, como yo siempre me ducho ahí, pues eso ya lo tengo cubierto, ¿sabes? Luego el fin de semana que no voy, pues ya sí que me ducho en lo que es la autocaravana, porque la molestia de no ducharme en la autocaravana es simplemente por el gasto de agua, que como está limitada a 100 litros, tampoco quiero cada 3 o 4 días tener que llenar el depósito porque me tenga que duchar. Y como soy deportista, entre comillas, y voy al gimnasio casi todos los días, pues digo, si es que yo ahí me ducho, entonces esa necesidad está cubierta. Así que eso no me preocupaba. Sí que es verdad que cuando ya me voy pues a la costa o de viaje a algún sitio, ahí sí que hago uso de lo que es la ducha de la autocaravana. Pero por lo demás, si es mi día a día, voy al gimnasio. Sí, no, me parece una idea buenísima lo de los gimnasios. Yo también cuando viví al principio en la furgoneta en Australia también era miembro de diferentes gimnasios, que además Claro. iba haciendo como pruebas gratuitas y demás, y me duchaba en diferentes sitios, sí. Claro, yo lo bueno es que me he apuntado a un gimnasio que hay como cientos de gimnasios en toda España de esa cadena. Y sobre todo en Madrid. En Madrid, en casi todas las zonas de Madrid está ese gimnasio. Entonces Ya. tengo como el acceso a todos ellos. Por si me llaman de un sitio, me llaman de otro, estoy en una zona, estoy en otra. Así que en eso, por eso que también hay que pensar en eso. No solo estar en uno solo, sino en uno que te dé la posibilidad de abarcar muchos. Claro, buenísimo, me encanta. Y lo que te quería preguntar también es que, vale, ya has hablado un poco de tus trabajos, de los últimos trabajos que has tenido mientras has vivido en la autocaravana, pero ¿no te has pensado alguna vez
el trabajar en remoto, el vivir viajando? No sé qué pegas le ves o si es algo que se te ha pasado por la cabeza. Sí se me pasa por la cabeza, lo que pasa que a día de hoy, debido a mi trabajo, no... Mira que he pensado de veces, guau, me encantaría poder teletrabajar, porque si yo tuviera un teletrabajo es que, vamos, estaría cada semana en un sitio diferente. Lo malo es que no puedo hacerlo, ni tanto con el trabajo que tenía en el gimnasio, porque claro, tengo que estar presencial dando las clases, ni de maestro, porque a no ser que haya, por ejemplo, como una Filomena, que sí que trabajaba aquí con el portátil dando clases, a no ser que sea por eso, sí que tengo que ir presencial. Entonces, ese es un problema, que no puedo teletrabajar. Como muchos amigos míos que a lo mejor van, Sí. teletrabajan 4 días seguidos y luego o van uno solo a la oficina a la semana. Esa suerte no creo que la tenga nunca. Sí, bueno, de todas formas, claro, has hablado de tu trabajo actual o del trabajo que has hecho, pero yo soy de los que piensa de que todos podemos aprender un trabajo nuevo, ¿no? Yo cuando empecé a vivir en la furgoneta, cuando me dejé mi vida un poco tradicional, también trabajaba en una tienda vendiendo móviles, en una empresa alquilando pisos turísticos y al final, oye, pues hay muchas cosas que se pueden aprender. Te invito a escuchar el podcast de Cómo Traviajar que hago, donde hablamos sobre eso, sobre muchos trabajos diferentes que te permiten el vivir viajando, y es que a día de hoy pues, es una gozada que hay muchas posibilidades, que estoy seguro además que tú, que se te ve muy espabilado, que podrías aprender rápidamente, así que nada, invitarte a eso que yo creo que es algo genial. Antonio, para terminar un poco, cuéntame alguna anécdota que te haya pasado viviendo en la autocaravana en Madrid. Me imagino que te habrán pasado 20.000, pero a ver alguna interesante que se te ocurra. Sí, hombre, anécdotas hay muchas, sobre todo al principio, que eres como novato y no controlas mucho, hasta que por fin coges carrerilla y todo está estable, cuesta mucho. Pero sí que es verdad que hubo una que me hizo mucha gracia, que al principio me enfadé mucho, pero luego dije, mira, si es que, ¿qué voy a hacer? Pues nada, estaba durmiendo, era un sábado por la noche, sí, estaba durmiendo, y en eso que estoy durmiendo, porque algo que me han dicho siempre es, ¿no tienes miedo de dormir allí? Y digo, no. A mí yo no tengo miedo de que me puedan robar o tal. Lo que tengo miedo es cuando a lo mejor no estoy yo, porque no puedo controlar la situación. Pero estando yo dentro, para nada, no, eso no me ha quitado nunca el sueño. Pero esa noche justo estoy durmiendo y notaba como que se movía un poco la autocaravana. Y digo, yo pensando, ¿me estoy mareando o se está moviendo de verdad? Y ya cuando eso que ya eres consciente y te levantas y dices, no, es que se está moviendo. Y claro, yo siempre tengo luz, por la ventana siempre entra luz de las farolas. Entonces dije, a ver si es que me están intentando, yo qué sé, robar o están intentando entrar o me están quitando algo. Tal, que ya bajé las escaleras, me asomo y me veo a una mujer mayor. Era una madre, porque enfrente había un coche con, se supone, su marido y su hijo. Pues estaba tan borracha que intentó mear porque se ve que no se aguantaba, pararon el coche y como vio una autocaravana, dijo, pues mira, me voy a refugiar aquí, meo, que no se me ve y no pasa nada. Pero claro, iba tan borracha que apoyó las dos manos en la autocaravana y se resbalaba. Entonces hacía que la autocaravana se balanceara a los lados. Claro, cuando yo, que no se lo esperaba que hubiera nadie, asomé mi cabeza con la luz y la miré con ojos de ¿qué estás haciendo? La tía borracha empezó a gritar y se fue con los pantalones bajados directa al coche. Yo creo que le dio un susto que no olvidará en la vida. Pero se fue con los pantalones bajados, gritando, y el marido y el hijo desde el coche mirándola diciendo, ¿qué haces? Y ya se fueron. Así que sí fue... Al principio me asusté, pero cuando lo vi dije, va, ¿qué le voy a decir si está borracha? Sí, ostras, buenísimo. Así que así, esa es una de las más así que me han levantado de la cama, porque la verdad que por lo demás duermo muy bien, la verdad. Ya. Qué bien, vaya susto, nada, muy interesante. Bueno, entonces cuéntanos, Antonio, ¿dónde te puede seguir la gente para escuchar un poco tus vivencias en la autocaravana? Pues nada, actualmente solo tengo la plataforma que más genero contenido es YouTube, en Dromo Maniático, y como mucho, bueno, hace poco hicimos un Telegram donde voy colgando cositas bueno, sí, cosas que me parezcan interesantes o problemas
que puedo tener y que he solucionado para que la gente esté informada y conectada. Buenísimo, pues en la descripción de este episodio encontraréis un enlace a viajandosimple.com/Antonio, donde tendréis todos los enlaces para que le cotilleéis un poquito y también, como no, un enlace al seguro de Zalba Caldú. Y nada más, Antonio, que ha sido un verdadero placer. Tengo muchas ganas de que coincidamos por algún sitio, ya sea por ahí por la costa alicantina o por ahí, o cuando pase por Madrid, a ver si nos vemos. Muy bien, el placer es mío. Muchas gracias por poder transmitir esto a la gente y que pierda el miedo. Eso es importante. Sí, seguro que sí. Normalizas todo mucho y eso se agradece. Pues nada, te mando un abrazo aquí desde Gran Canaria. Muchas gracias. Un beso desde Madrid. Chao. Hasta luego.